Baviera en la puntica de la lengua. Una mirada desenfadada a las cosas de nuestro lenguaje. Y 7 minutos. Hoy recibimos en esta sección a José Luis Mendívil, catedrático de Lingüística General de la Universidad de Zaragoza, director del Departamento de Lingüística y Literaturas Hispánicas, investigador principal de ese grupo de investigación de referencia SILEX, lenguaje y cognición, de quienes estamos aprendiendo mucho, la verdad, aquí en La Caviera, semana a semana. Hoy vamos a preguntarle qué sabemos sobre la evolución del lenguaje. José Luis Mendívil, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. No sabemos lo que habrá evolucionado, ¿no? La forma de comunicarse entre dos pajarillos, ahí les tenemos, Pero sabemos que las lenguas cambian a lo largo del tiempo, es así como evolucionó el lenguaje humano, ¿verdad? Pues bien, en principio parece una idea de sentido común, ¿sí? Como sabemos que el español procede del latín y que el latín procede del protoindoeuropeo, pues podríamos imaginar que el lenguaje humano evolucionó por medio de cambios lingüísticos a partir de una especie de lenguaje primitivo prehumano, ¿sí? Sin embargo, aunque es de sentido común, pues este escenario es poco plausible, ¿sí? Sabemos cómo son los cambios lingüísticos, sabemos cómo afectan a las lenguas y sabemos, por tanto, que no pueden explicar cómo surgió la facultad del lenguaje porque se trata de cambios culturales, ¿sí? Pero el lenguaje humano actual no se puede explicar como un conjunto de cambios históricos o culturales a partir, por ejemplo, del lenguaje de los chimpancés, ¿sí? Que son nuestros más cercanos ancestros, ¿sí? Si esto fuera así, no podríamos explicar por qué los chimpancés, cuando se crían con personas, pues no aprenden a hablar en alemán o en ruso, ¿sí? Por tanto, tuvo que haber algunos cambios en la evolución del cerebro humano que expliquen que todos los humanos, pero solo los humanos, son capaces de aprender y usar las lenguas como el español, el ruso, en fin, las lenguas humanas. Entonces el lenguaje humano evolucionó biológicamente a partir de otros sistemas de comunicación más primitivos. Pues sí, bueno, sí y no. Sí, aquí hay controversia entre los especialistas que se dividen en dos tipos. Los que piensan que el lenguaje es un sistema de comunicación y los que pensamos que no. Bueno, obviamente sí que es un sistema de comunicación, pero que pensamos que la comunicación no es su función primaria. ¿Sí? La hipótesis que voy a defender hoy es que el lenguaje evolucionó primero como un sistema interno de pensamiento, ¿sí? Y no como un sistema de comunicación. Y eso es así porque esa hipótesis tiene la ventaja fundamental de que explica mejor por qué surgió la propiedad fundamental y la más claramente distintiva del lenguaje humano. Que es la propiedad más distintiva del lenguaje humano. Seguramente estás preguntando a qué me refiero. Sí, la propiedad fundamental, ¿no? ¿Qué tiene el lenguaje humano de especial, José Luis? Eso es, que la pregunta, ¿qué tiene el lenguaje humano que no tengan los lenguajes de otras especies? Por ejemplo, pues es lo que suele llamar la infinitud discreta, ¿sí? Que eso ya maravillaba ya a los primeros gramáticos racionalistas del siglo XVI, XVII, ¿sí? Decían, no, ¿cómo es posible que a partir de 24 letras se puede construir toda la vastedad del pensamiento, de la imaginación de los seres humanos, ¿sí? Y en términos más modernos, pues en efecto, todas las lenguas que conocemos, todas las lenguas humanas, y solo las lenguas humanas, tienen un componente computacional, ¿sí? Suena un poco raro, es lo que llamamos tradicionalmente sintaxis, ¿sí? Que nos permite combinar un conjunto finito de elementos y producir un conjunto potencialmente infinito de ideas, de conceptos, de pensamientos a partir de ellos, ¿sí? Y esa capacidad, que por lo que sabemos es exclusiva de nuestra especie, es en realidad la que está detrás de nuestro sello cognitivo, ¿sí? Como especie natural, la posibilidad de crear representaciones mentales de entidades que no existen en el mundo, que son ficticias, pero en las que las personas creemos, ¿sí? Los dioses, las naciones, las leyes, el dinero, quizá hasta nuestros valores o los derechos humanos se pueden entender así, ¿sí? En realidad somos cazadores-recolectores capaces de creer en entidades ficticias y sobre todo capaces de almacenar muchísima información en forma de cultura, ¿sí? Y eso marca la diferencia. El resto de animales, con su increíble capacidad cognitiva y comunicativa, que no se puede negar, pues están limitados al aquí y ahora, y nosotros no. ¿Pero el lenguaje no es un instrumento de comunicación, entonces? Sí, claro que sí. Y el uso del lenguaje para compartir pensamientos, como he dicho, pues es el sello de identidad de nuestra especie. Pero la idea es que la función de comunicación no explica la evolución de ese componente central del lenguaje, ¿sí? La evolución de una sintaxis infinita sí tiene sentido si lo hizo en beneficio adaptativo del pensamiento,
pero no tiene sentido si lo hizo en beneficio de la comunicación. Y la sintaxis no es imprescindible para comunicarse, pero sí lo es para construir pensamientos complejos que pueda ser interesante comunicar, ¿sí? Un sistema de comunicación sofisticado no puede ser adaptativo, no sirve de nada si no hay nada sofisticado que comunicar, ¿sí? No tiene sentido pensar que primero evolucionó un sistema complejo de comunicación para transmitir pensamientos simples. Vamos, que no tenemos el lenguaje porque seamos más listos, sino que en realidad somos más listos porque tenemos el lenguaje. ¿Y cómo hablaban nuestros antecesores, que sabemos sobre qué tipo de lenguaje tenían, José Luis? Pues es una pregunta muy interesante, ojalá. Sí, obviamente no podemos saberlo, ¿sí? No sabemos ni cómo hablaban ni cómo pensaban. Lo que es un hecho es que la comunicación es muy anterior evolutivamente al lenguaje, y por tanto nuestros ancestros con toda seguridad tenían un sofisticado sistema de comunicación y seguramente tendrían algo quizá análogo o parecido a lo que encontramos en otras especies, ¿sí? Una capacidad para vincular estados internos, estados de miedo, de alarma, de celo a un sistema de señales, ¿sí? Pero quizá cabe conjeturar que no tenían nuestra capacidad de lenguaje, ¿sí? Porque ni en el Homo erectus ni en nuestro primo el Neandertal se observa la evolución cultural exponencial, que es lo que nos caracteriza como especie, ¿sí? Estuvieron cientos de miles de años con la misma tecnología y los mismos utensilios, ¿sí? Notables, desde luego increíbles, pero estáticos, ¿sí? Lo que quizá revela que no existía esa capacidad de acumulación del saber que tenemos los Homo sapiens. Los Homo sapiens porque, suelo decir a mis alumnos, porque somos homolocues, ¿sí? Solo gracias al lenguaje podemos acumular el saber, que es lo que realmente parece que nos diferencia de nuestros ancestros. Ajá. ¿Sabemos cuándo y de qué forma se producen esos cambios evolutivos en nuestra especie, José Luis? Ojalá también, sí. En realidad, en este terreno no podemos saberlo, sí, solo podemos especular. Pero, por ejemplo, si es cierto que los neandertales no tuvieron esa capacidad, que es algo controvertido en todo caso, entonces sí que cabría especular que la facultad del lenguaje así entendida, ¿sí? Moderna, digamos, con esa capacidad central de infinitud discreta, pues sería específica del Homo sapiens anatómicamente moderno, y que suele datarse en unos 200.000 años de antigüedad en el registro fósil. ¿Sí? En ese sentido, el lenguaje quizá emergió como nuestra especie en África, ¿sí? En todo caso, lo que fuera que sucedió, que debió ser algo realmente mínimo en ese lapso tan corto de tiempo, en tiempo geológico, quiero decir, pues tuvo que haber sucedido ya hace unos 100.000 años, ¿sí? Puesto que fue entonces hace unos 100.000 años, cuando empezaron a disgregarse los nuevos Homo sapiens por el mundo, ¿sí? Primero los bosquímanos hacia el sur, hace unos 90.000 años, y el resto, como sabemos, hacia Asia y Europa, más tarde Oceanía, hace unos 60.000 años, ¿sí? Y en todos los lugares del planeta tenemos la misma facultad del lenguaje. Por tanto, lo que quiera que sucedió hace unos 100.000 años, y de hecho en la cueva de Blombos, en Sudáfrica, contiene restos que se suelen datar en 80.000 años atrás y ya parecen compatibles con la imaginación específicamente humana, ¿sí? Y a partir de entonces la evolución biológica no ha sido muy relevante en nuestra especie, ¿sí? Pero la evolución cultural ha sido increíble. Bueno. ¿Sí? Se podría decir que ha sido uniformemente acelerada. Me parece muy interesante, José Luis, ese concepto de infinitud discreta. Sí, es una propiedad de la mente, del cerebro, que se usa, obviamente, que emerge claramente en el lenguaje, ¿sí? Nadie puede decir cuántas oraciones correctas hay en español. Podemos contar cuántas palabras hay, pues podemos contar las palabras del diccionario, sí, pero cuántas expresiones correctas puede decir una persona que habla español, pues no hay un límite, sí. Y esa capacidad también se revela en otras capacidades cognitivas, por ejemplo los números, sí, que hay más claramente que sea infinito y discreto que los números, sí. Uno es distinto de dos, son discretos, y sin embargo siempre podemos sumar uno más, ¿no? Algunos autores estipulan o especulan, mejor dicho, que la misma capacidad que nos hace capaces de hablar una lengua natural con su sintaxis productiva es la que nos permite manejar también el concepto de número y el concepto de infinito en los números, nuestra capacidad matemática básica. En fin, que biológicamente quizás no somos más listos que los cazadores recolectores que llegaron al Ártico, pero
culturalmente, gracias al lenguaje, somos enormemente más listos. Afortunadamente hemos evolucionado. Hace poco leía, no me acuerdo dónde, que seguramente Aristóteles y Platón eran más listos que cualquiera de nosotros, ¿sí? Como personas, individualmente, seguramente, sí. Pero cualquier estudiante normalito de secundaria que no nos parezca demasiado espabilado tiene una comprensión de la realidad actual mucho mejor que la que tenían esos genios, ¿sí? Simplemente por eso, por la acumulación de cultura que nos permite esa herramienta maravillosa que es el lenguaje. Hemos buscado respuestas esta mañana con José Luis Mendívil sobre lo que sabemos de la evolución del lenguaje. José Luis, gracias una vez más por acompañarnos. En 2 semanitas volvemos con la sección En la puntica de la lengua. Cuídate, un abrazo para ti y para el resto de compañeros. Gracias, igualmente. Hasta otro día.